Muy buenas noches, cordial saludo para todos. Con ustedes, John Omar Lautero Borja, eh, actual candidato a Magíster en Administración y Planificación Educativa. Hablar de educación sugiere hablar de transformación. En este sentido, los actuales escenarios de globalización obligan y repercuten directamente en los sistemas actuales de educación, sus instituciones educativas, dado pues al encargo social de la educación. ¿Cuál es este encargo social? Pues la educación debe permitir a la sociedad avanzar, desarrollarse en torno pues a ella misma. Entonces, la educación transforma, la educación educa, la educación ayuda a que el ser humano reflexione sobre su condición actual, sea una condición individual o una condición social. Por tanto, las instituciones educativas pues deben cumplir con ese encargo social. Entonces, pues el papel del gerente educativo en este sentido se torna complejo, ¿sí? Dado a que, pues por un lado, él es gerente administrativo, él asume un cargo burocrático, él administra recursos financieros, planta física, recursos humanos como los docentes, ¿sí? Por otro lado, debe ser un líder pedagógico, debe liderar un currículo, debe liderar procesos y políticas educativas, pues en torno a unos objetivos, como ya lo decía antes, pues tienen que ver con la sociedad, con los objetivos de un desarrollo sostenible en una sociedad. En este sentido, pues el gerente educativo asume un rol bastante dispendioso, ¿sí? Pues él debe garantizar a la sociedad pues un producto, por decirlo así, que el producto pues vienen a ser, en este caso, sus graduados, que lean el contexto, que transformen este contexto y que desarrollen este contexto en torno pues a mejorar las condiciones para él y para los demás eh, habitantes o los demás o sus semejantes, como se quiera llamar. Entonces, en este sentido, el gerente es un planificador. ¿Planifica qué? Pues políticas educativas, ¿sí? Eh, en torno pues a este producto. Entonces, pasando al enfoque por competencias, ¿sí? El administrador educativo debe tomar decisiones. ¿Decisiones en torno a qué? A cómo voy a formar, a quién voy a formar, ¿sí? Con quién lo voy a formar, cuál es el objetivo de esta formación. Entonces, si miramos la formación basada en competencias, desde hace algún tiempo estamos asumiendo las competencias laborales, competencias específicas. En el caso de Colombia, pues estamos mirando la educación para el trabajo, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos pensando en la productividad del país, pero no con esto solo se soluciona el problema social, las problemáticas sociales, dado a que actualmente sufrimos de una crisis de valores. Entonces, tenemos profesionales muy doctos en sus funciones específicas de la profesión, pero no tan calificados como personas, ¿sí? Entonces, el gerente educativo debe articular todos estos componentes, el componente laboral, el componente axiológico, ¿sí? Las competencias blandas. ¿Para qué? Pues para entregar seres competentes. ¿Competentes para qué? Para desarrollar esta sociedad. Entonces,
Quizás una de las funciones más grandes que tiene el gerente educativo es desmontar antiguos paradigmas, es reformular el pensamiento pedagógico, el pensamiento de los docentes. Porque si bien es cierto que nosotros poseemos el conocimiento, también es cierto que no todos asumen nuevas posiciones, no todos quieren desligarse de sus antiguas costumbres y la sociedad está en constante cambio, la educación está en constante cambio. Entonces, reformular la educación, ¿sí?, es reformular el currículo, pero también reformular las prácticas educativas, la conciencia de los educadores y las prácticas de los mismos educadores. Porque si bien es cierto, pues el gerente educativo lidera, ¿sí? Como lo decíamos antes, es un líder pedagógico. Pero con esto solamente no se garantiza el éxito y la calidad de los procesos educativos, ya que él debe contar, debe motivar con un equipo de trabajo, ¿sí? Él debe crear un clima laboral en donde pues se articulen todos estos componentes. Entonces, quizás la labor más difícil del gerente educativo no es planificar, no es administrar estos recursos financieros bien limitados, no es administrar una planta física, sino es motivar a los docentes a que reflexionen sobre su práctica pedagógica, ¿sí?, a que desmonten esos paradigmas, a que sean capaces de innovar en su pedagogía, ¿sí? Entonces, para esto debe fomentar la cualificación docente y para ello debe contar con la normatividad, con recursos financieros, ¿sí? Por otro lado, debe implementar nuevos proyectos que innoven, ¿sí?, y dinamicen la sociedad. ¿Y la dinamicen desde dónde? Pues desde la integralidad de saberes, ¿sí?, desde los valores, desde los conceptos, desde las habilidades. Entonces es lo difícil del gerente educativo, ¿sí?, lograr articular, lograr formar ese ser, ese profesional que necesita esta sociedad para desarrollarse productivamente, pero también para desarrollarse desde el humano, ¿sí? Porque uno de los factores que lleva en declive a nuestra actual sociedad es la abundancia de conocimientos técnicos, ¿sí?, la abundancia de conceptos, pero no la abundancia de valores. Entonces, lograr el equilibrio entre la productividad, el concepto y los valores es quizás la labor más grande que tenga el gerente educativo. ¿Desde dónde lo logra? Desde un buen equipo de trabajo, un equipo motivado. Y es lo difícil, porque si algo nos marca a los que poseemos el conocimiento, es que no queremos desmontarnos de nuestras ideas. Entonces, pues, el gerente administrativo, el gerente pedagógico, perdón, es gerente administrativo y líder pedagógico de políticas educativas. Es una autoridad administrativa que su función es mejorar los procesos de calidad, dirigida pues a mejorar la sociedad.